duelo, tristeza y depresión, que son tres cosas que aparecen y que se confunden y parecen lo mismo, pero en realidad son muy diferentes. Entonces vamos a desarrollarlas un poco y vamos a hablar de qué pasa en el cerebro, qué pasa en lo social, cómo se interpreta esto del duelo a nivel social y qué podemos hacer para poder transitar un mejor duelo. Bueno, me presento, mi nombre es Emilio Hidalgo, soy médico psiquiatra. Quiero saber si se escucha bien. Eso les voy a pedir que me confirmen si se escucha bien, necesito ese feedback. Háganme algún gesto o me escriben. También durante toda la charla pueden preguntar lo que sea en cualquier momento en el chat o pueden hablar directamente, ¿sí? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y es la tristeza, el duelo y la depresión y cómo hacemos para diferenciarlos y cómo hacemos para tratar de transitar un duelo de la mejor manera posible. Así que estos son los temas que nos tocan hoy. Vamos a hablar desde un punto de vista psicológico, también un poco desde la neurociencia, un poco desde lo social. Entonces vamos a empezar hablando un poco de la tristeza. A ver si puedo pasar a la siguiente diapositiva. Creo que... Ahí está. Bueno, les pido que me confirmen si se ve la diapositiva. ¿Se ve? Sí, bueno, gracias. Bueno, la tristeza es una emoción. Todas las emociones sirven para traernos información. Las emociones son información rápida. Cuando yo siento una emoción, esa información le dice a mi cuerpo algo que está pasando mucho antes de que lo diga la inteligencia o el pensamiento o la cognición. Entonces, cuando yo siento cosas, lo que sea, miedo, alegría, amor, tristeza, en realidad es mi cuerpo que está reaccionando frente a una situación sin que yo lo piense. Y esta emoción de tristeza lo que hace es traernos información. Entonces, ¿qué información nos trae al cerebro la tristeza? Si no fuera alguien que fue valioso para vos, no sentirías este nivel de tristeza o esta intensidad. Entonces, lo primero que tengo que entender es que, bueno, evidentemente era algo importante o alguien importante. Cada vez que hablamos de duelo, lo hablamos en un segundo, hablamos de una pérdida, que puede ser desde una pérdida de un ser querido a cualquier tipo de pérdida, ¿no? Bueno, indica también que hay un cambio que integrar, algo cambió, algo ya no está igual que antes y yo tengo que poder adaptarme a ese cambio. También nos trae la información de que yo necesito el consuelo de alguien. Por eso es que la tristeza me da una cara particular, que se llama omega melancólico, ¿no? Se arma como una letra omega en la frente, estoy con el ceño fruncido, triste. Es como fácil para nosotros darnos cuenta de que alguien está triste o que necesita contención. Entonces, por más que nosotros no nos damos cuenta, la tristeza está llamando al consuelo, está llamando a que alguien se me acerque a ayudarme. Y la otra función, la otra para lo que sirve la tristeza es que te obliga a bajar la velocidad. Es decir, ya no es el mismo mundo en el que estabas viviendo, de pronto todo cambió, ya no pueden seguir las cosas como hasta este momento, entonces tenés que sí o sí frenar, sí o sí parar, ¿sí? No puedes continuar igual. Bueno, esa es la emoción de tristeza, ¿sí? Lo primero que definimos. Vamos a cambiar de diapositiva. El duelo. Bueno, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso. El duelo no es una emoción, sino que es un proceso que sirve para reorganizar el mundo interior cuando el mundo exterior cambia. Es decir, es un proceso en el que yo tengo que readaptarme. Es un proceso de adaptación. No es un castigo, no es una falla emocional. Es una forma en que yo tengo de lidiar con el cambio. Entonces, como dice ahí, el duelo te obliga a reconfigurar tu mapa interno sin aquello que antes le daba sentido. Siempre decimos que nadie atraviesa un duelo siendo la misma persona. El duelo te transforma, te obliga a ser distinto. No te queda otra porque cambiaron las cosas y esa persona que antes estaba, con la que compartías cosas, con la que por ahí tenías una rutina, ya no está. Entonces, ese tiempo que te lleva a adaptarte a esta nueva situación se llama
elaboración del duelo. Hay personas que lo hacen de una cierta manera y otros de otra. Cada duelo es personal. Cada uno va a lidiar con su propia manera de enfrentar el duelo de acuerdo a su relación con la persona que perdió, a su personalidad, a su historia, a que haya tenido duelos anteriores. Uno va sumando duelos a lo largo de la historia, a lo largo de la vida, ¿no? Y probablemente cuando más duelos se van sumando puede ser un poquito peor. Como decíamos al principio, los duelos es una palabra que tiene que ver con el dolor, ¿no? También duelo tiene una interpretación que tiene que ver con enfrentar con algo. Y atravesamos duelos a lo largo de toda nuestra vida, desde que somos chicos, el duelo de la infancia, el duelo de los padres, el duelo de mi mascota, el duelo de una materia que salí mal, el duelo de una relación de pareja, un montón de duelos voy atravesando que me van preparando para enfrentar la pérdida. Y de acuerdo a que yo aprenda a tolerar esta frustración o no, probablemente los duelos sean un poquito más fuertes, ¿sí? Entonces es un proceso que cada uno lleva a su manera y que son procesos normales. Todos vamos a transitar por duelos a lo largo de la vida de distinto tipo. Es imposible pasar por esta vida sin transitar por un duelo. Eso es el duelo. Hasta ahora hablábamos de que la tristeza trae información, que el duelo me permitía adaptarme, y ahora vamos a hablar de esto que se llama depresión. Cuando ya hablamos de depresión, estamos hablando de una patología. O sea, no es algo normal, no es algo cotidiano o que no necesita atención. La depresión no es funcional, no sirve para nada en particular. Es una alarma que se dispara y que te dice, ojo, hay mucho dolor acumulado, ojo, esto te está matando, ojo, necesitas ayuda. Entonces, la depresión no te enseña nada, no viene a mostrarte nada. La depresión lo que provoca es una detención de tus actividades. Es decir, cuando ya aparece la depresión, y enseguida vamos a ver la diferencia entre depresión, duelo y tristeza, ya no podés funcionar. Ya no puedes prestar atención, ya no te puedes concentrar, ya no puedes trabajar. Es decir, la depresión lo que hace es frenarte del todo, te detiene completamente. Y si no es tratada, puede ir agravándose a lo largo del tiempo. Entonces, para hacer una como síntesis de estas tres cosas que estuvimos nombrando, vamos a decir esto. La depresión no viene a enseñar, viene a avisar que hay una parte nuestra que lleva demasiado tiempo pidiendo ayuda. Vieron que la depresión es como una mala palabra, como que es frecuente en las redes escuchar no estás deprimido, estás aburrido, no estás deprimido, es tal cosa. O si vas y el médico te hace un diagnóstico de depresión, parece algo dramático, ¿no? Entonces, en general, la gente prefiere no hablar de depresión cuando sabemos que es una de las patologías más frecuentes y que es la que más tiene morbimortalidad de todas. Morbimortalidad se refiere a morbilidad a que provoca más problemas para ir a trabajar, para relacionarse socialmente, problemas sociales, es decir, tiene más consecuencias, digamos, y también mortalidad porque la depresión puede generar ideación suicida y puede llevar al suicidio en su parte más grave, ¿no? Entonces es una patología frecuente en la población, pero ignorada, muchas veces no diagnosticada y muchas veces minimizada, ¿no? Como me gustaría que sea cualquier otra cosa menos una depresión. Haciendo una síntesis de estas tres cosas que hablábamos, vamos a decir esto. La tristeza te acompaña. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? De que buscaba ayuda, ¿no? El duelo te transforma. Nadie vuelve a ser el mismo. Pero la depresión te apaga. Por eso es importante diferenciar en qué punto estoy. Si estoy en un duelo normal o si ya estoy dentro de una depresión. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo diferenciar un duelo normal o una tristeza normal de una depresión? Bueno, hay tres factores que
se alteran en las dos cosas. La primera es la voluntad. Tanto en la tristeza como en la depresión se altera la voluntad. Empieza a haber un desgano, no tengo ganas de hacer cosas, me cuesta levantarme a la mañana, me cuesta ir a trabajar, me cuesta todo, la vida cuesta, ¿no? Si esto dura poco tiempo o no es tan intenso, estamos hablando de una tristeza. Pero la intensidad, si ya es tanta que no me quiero ir a trabajar, no me puedo bañar, no quiero ni limpiar la casa, ya estamos hablando de una depresión. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que considerar para diferenciarlas es cuánto está alterada mi voluntad, mis ganas. De hecho, a la depresión, los españoles, autores españoles, le llaman la enfermedad de la gana, porque no te dan ganas de hacer cosas. Entonces, si tengo una tristeza que a mí me permite, de todas maneras, levantarme, ir a trabajar, funcionar, estoy dentro de la tristeza. Si ya me impide funcionar de la manera correcta, ya estoy en la depresión. ¿Sí? ¿Se entendió? Ese fue el primero de tres, ¿no? Hablamos de la voluntad. Lo segundo es la afectividad. En la afectividad de tristeza y la depresión hay tristeza, hay desánimo, hay dificultades para disfrutar, no me puedo reír, no puedo ser feliz, digamos, no hay placer en ningún lado. Entonces, una cosa es una tristeza de un duelo en el que yo obviamente no estoy contento, sino que la voy piloteando y más o menos la voy llevando. Y otra cosa es estar llorando todo el día. Cuando aparece ese llanto fácil, incontenible, que ya no puedo frenar, que cualquier cosita me hace acordar y que se dispara como una catarata de emociones, ya estoy hablando de depresión. Entonces, la intensidad y la duración. Si yo tengo momentos en que lloro un poquito porque me acuerdo y pasa algo que me hace acordar y genera esa emoción, es una tristeza. Pero si esto ya me dura todo el día, día tras día, y hace que yo esté todo el tiempo con la lágrima fácil y no puedo disfrutar de nada, ya estoy hablando de una depresión. ¿Sí? ¿Se entendió? Acepto preguntas en cualquier momento, ¿no? Me preguntan lo que quieran. Entonces, ese es el segundo factor a considerar. La afectividad, que tanto está implicado, que tanto está afectada mi afectividad. Y el tercer patrón que yo tengo que diferenciar entre tristeza y depresión o duelo normal y una depresión es el pensamiento. En un pensamiento habitualmente pueden aparecer ideas tristes, ideas de vacío, de falta de sentido, de desánimo. Pero en una depresión esas ideas tienen una intensidad tan fuerte que pueden aparecer ya ideación de suicidio. Cuando ya aparece esa ideación, estamos hablando de depresión. Entonces, la intensidad de la idea y también la duración, que esté todo el tiempo pensando, que tenga una planificación, que piense lo voy a hacer de esta manera, de esta otra. Yo estoy en la provincia de Corrientes, acá hay un puente que une Chaco con Corrientes, el General Belgrano, y es un puente donde hay mucho suicidio. De hecho, hay un grupo de una congregación, por ahí lo escucharon, los ángeles del puente, que caminan por el puente tratando de evitar que esto suceda, ¿no? Se acercan, están preparados, le hemos dado charlas para ayudarlos un poco y han salvado muchas personas que estuvieron al borde del suicidio y otras no. Porque la aparición de un cierto método hace que la persona empiece a pensar, lo voy a hacer de esta manera. Entonces, cuando empieza a haber una planificación, ya estoy hablando de una depresión grave, ¿sí? Una cosa es pensar, me quiero morir, y otra cosa es pensar, voy a hacer esto de tal manera. Estos son los pasos que voy a seguir para matarme. Es decir, ya la planificación implica una depresión. Entonces, ese es el tercer factor que me diferencia a mí una tristeza normal de una depresión. La intensidad del pensamiento y el contenido del pensamiento. Entonces, es importante diferenciar esto.
hay algunas situaciones particulares como este tipo de muertes por accidentes inesperadas, donde esto se te queda grabado en el cerebro y que puede traer connotaciones a largo plazo. Se le llama a este tipo, voy a hablar acá como médico, ¿no? A este tipo de patologías de trastorno de estrés postraumático, cuando se te queda grabado. Ahora esto pasó hace 20 días, es reciente, estás todo el día pensando con una... Claro, hace 10 días es muy poco, estás todo el día pensando con una ideación constante de esto y tu cerebro grabó esa imagen y esto puede llegar a tener consecuencias en el futuro porque fue algo demasiado grave para tu cerebro. Entonces, en este caso en particular, te conviene consultar y usar un medicamento. Les voy a explicar por qué. Hay un órgano en el cerebro que se llama hipocampo, que es el órgano encargado de la memoria reciente. Todo lo que pasa recién se graba primero en el hipocampo y después, con el transcurso de los días, se va borrando, ¿no? El sueño sirve para eso, sirve para que lo que se va grabando en la memoria reciente, en el hipocampo, se borre. Cuando hay un evento de semejante magnitud, como esta pérdida, o cualquiera otra, ¿no? Que de pronto vos veas algo muy violento o vivas muy violento, eso aumenta mucho ciertas hormonas como el cortisol y hace que el hipocampo no se pueda desprender de esa imagen y te queda la imagen dando vueltas constantemente. Tratás de dormir a la noche y aparece la imagen, cada vez que estás tranquilo aparece la imagen. Entonces, en este caso, para preservarte, para que esto no se complique y que no se convierta en algo más grave, se usan medicamentos, ¿sí? Entonces, en tu caso en particular, vas a tener que consultar para que te den algún tipo de medicación para que esto no empeore, ¿sí? Porque es una situación muy traumática. Pasa algo que por ahí la cultura no te da el tiempo, ¿viste? Te dan, no sé, una licencia de 3, 4 días, una semana y después parece que tenés que volver a trabajar y elaborar estas situaciones. Claro, parece como que no te permiten estar triste y esto fue algo muy muy fuerte. Te agradezco por poder compartirlo. Fue algo muy muy fuerte y lo que tenemos que evitar es que se complique con algo que se llama, ya te digo, estrés postraumático, que es parte del duelo patológico, que pasen años y no te puedas sacar de la cabeza esa imagen, ¿viste? Sí, este es el proceso perfectamente normal que se llama justamente negación. Durante un buen tiempo posterior a la muerte, cuando el evento, digamos, es difícil de enfrentar, el cerebro usa estos mecanismos de defensa de pensar como que todavía está, como que lo voy a ver, voy a recibir un mensaje, veo una sombra, parece que es él, tocan el timbre, parece que llama a la puerta, es como que no termino de caer. Es un mecanismo de defensa muy efectivo, por cierto, que me permite a mí ir cayendo más lentamente en la cuenta. No es necesario que lo fuerces, no te preocupes, esto se va a terminar, es un mecanismo autolimitado que todos tenemos frente a una pérdida demasiado abrupta. Este ya es otro caso, ¿no? Porque es como que no es que se te presenta la imagen todo el tiempo, sino que la buscas para tratar de caer, ¿no? Esta disociación es normal. Por eso muchas veces en el velorio, por ejemplo, ni siquiera hay personas que ni lloran porque no están conectadas todavía con la emoción. Como la emoción es tan brusca, lo sabes intelectualmente, pero tu emoción no. Entonces tenés que darte el tiempo, no te preocupes, no lo aceleres, ya vas a caer. Dentro del proceso de duelo, la negación es casi la regla, pero después, una vez que uno cae en la situación, ahí empieza a transitar, digamos, las otras etapas que se van mezclando un poco, ¿no? El aislamiento, la depresión, la irritabilidad, pero es normal. Yo te diría que no lo apresures. Claro, claro. Viste que las consecuencias que tenés vos son justo las contrarias, ¿no? Él es como que cayó muy, muy fuerte y no se puede sacar esa imagen de la cabeza y vos no terminás de caer. Para eso, primero te repito lo de darte el tiempo y después, digamos que para eso son los rituales, ¿viste? Para eso sirven.
para que el cerebro termine de entender de que esa persona ya no está. Por eso son importantes los velorios, son lo importante las misas, es importante que hagas algún tipo de ritual de escribirle una carta. Eso yo trabajo en un equipo que se llama Renaci, después se conectan con nosotros trabajamos con un equipo de psicólogos que se encargan de todos estos casos, es decir, hacemos talleres, hay talleres que son grupales, damos charlas, así que después se pueden contactar con Renaci para que siga un acompañamiento en este proceso. Pero va a ser particularmente duro porque siempre el duelo depende muchísimo de las circunstancias. Y cuando es una muerte totalmente inesperada y se da de esta manera, es mucho más difícil de elaborar, ¿no? Y en tu caso, al no tener contacto, digamos, con él, es como que va a durar más tiempo este proceso de negación. Yo te recomendaría que te enganches con los rituales, ¿sí? Que te va a doler, va a ser fuerte, pero te va a permitir hacer algún tipo de cierre. Obvio que esto es un proceso que recién empieza. Nosotros en los grupos muchas veces aceptamos gente que haya perdido a su familiar hace como mínimo 3 meses, porque siempre los 3 primeros meses son muy emocionales y es muy difícil poner ahí un poco de pensamiento. Ustedes, si hacemos una reunión, están todos llorando, porque es todo emoción. Entonces, permitite la emoción, permitite estar triste, pero también enfrentar estas situaciones que te vayan a ir haciendo, cayendo, digamos, de a poco en esta situación. La sociología del duelo, vamos a decir que la cultura es la que determina cómo, cuánto, con quién. Vieron que va a depender mucho en cada cultura. Este tema de la muerte es diferente, ¿no? Hoy decíamos que hay una presión social para volver a la normalidad. Te dan unos pocos días de licencia y después tenés que volver. La tristeza tiene mala prensa, parece que no podés estar triste, o no te pueden ver llorando. Yo he tenido muchos pacientes que se tienen que esconder por ahí de los hijos para permitirse llorar, ¿no? Porque hay como una cuestión ahí con mostrar tristeza. Parece que podemos mostrar otras emociones, pero la tristeza no. Y finalmente lo que hoy decíamos, que los rituales te ayudan, sí. Escribir una carta, ir a la iglesia, hacer algún tipo de, no sé, suelta de globos, prender una vela. Todo eso te da una idea de sentido. Obviamente que funciona, si sos creyente funcionan algunas cosas y si no sos creyente funcionan otras. Pero todo lo que es un ritual hace que tu cerebro diga, bueno, esto se terminó. Para eso sirve el velorio, ¿no? Sirve para que vos veas a tu familiar ahí y vos como que termines de caer en la cuenta, o que te ayude a caer en la cuenta de que esto se terminó. Entonces los rituales son importantes, ¿sí? Lo quiero destacar. Unas palabritas nomás de qué pasa con el duelo y el cerebro, que son las neurociencias, ¿no? El dolor emocional comparte circuitos cerebrales con el dolor físico. Entonces llega un momento en el que duele tanto que se vuelve algo físico. Esto pasa en el duelo y pasa en numerosas patologías. La depresión muchas veces genera dolor. La famosa fibromialgia es, desde un punto de vista, una depresión que te hace doler, ¿no? Entonces, a veces el dolor es tanto que es físico. A nivel de los neurotransmisores, como cae la serotonina, nosotros nos ponemos más obsesivos con el tema, nos ponemos rumiantes, nos pasamos pensando constantemente, cualquier cosa nos hace acordar. Como cae la dopamina, no hay placer, no disfruto de las cosas. Y como aumenta el cortisol, estoy estresado, tenso, irritable, preocupado, me cuesta dormir. Entonces el duelo es un momento de mucho estrés y muchas veces es difícil de transitar. A nivel del cerebro, no voy a insistir mucho con esto, se alteran la amígdala, que está relacionada con el estrés, la corteza prefrontal, que es la que me permite a mí inhibir el pensamiento, ya no inhibe, y la red neuronal por defecto, que es la que se prende cuando yo no estoy haciendo nada. Cuando yo no estoy ocupado en una tarea, se prende una red en el cerebro. Entonces
se darán cuenta que cuando están ocupados con algo, con alguna actividad, sea el trabajo, sea arreglar la casa, se apaga un poquito el pensamiento. Pero cuando llega la noche o cuando llegan momentos de tranquilidad, ahí se prende la red por defecto y empieza a aparecer este pensamiento, ¿no? Entonces, todo eso influye para que yo pueda estar pensando demasiado en esto. De psicología del duelo vamos a hablar de esto, de qué tengo yo que hacer para atravesar o para elaborar un duelo. La primera tarea es un poco lo que hablamos recién, aceptar la realidad de la pérdida. Que muchas veces este mecanismo de negación, que es normal, es sano, si se prolonga demasiado tiempo, tengo que recurrir a ciertas estrategias para poder caer en la cuenta, ¿no? Aceptar que ya esto no va a ser lo mismo. La segunda tarea es procesar el dolor, permitirse sentir la emoción. Hay personas que no se permiten el dolor, que se matan trabajando, que tratan de distraerse y no se permiten estar mal. Entonces es importante, me voy a permitir estar así y no me importa nada. Si quiero llorar, voy a llorar, no me importa nada. La tercera tarea es adaptarse a un mundo en el que esa persona ya no está. De pronto podría ser una persona que me ayudaba con ciertas cosas, que solucionaba tales cosas, que era contención, que me acompañaba, y de pronto ya no lo tengo. Entonces tengo que adaptarme a un mundo que cambió dramáticamente de la noche a la mañana. Y la cuarta, y ya estamos hablando del final del duelo, es recolocar emocionalmente a mi familiar, a mi ser querido, alguien que estaba ahí afuera, de pronto tengo que introyectarlo y tiene que estar acá adentro, ¿no? Con el tiempo se van a dar cuenta de que empiezo a pensar qué hubiera dicho, qué hubiera contado, qué me diría en este momento, ¿no? Porque lo estoy introyectando. Entonces recoloco emocionalmente a mi ser querido de estar afuera y lo empieza a estar dentro, ¿no? Dentro de mi cabeza, dentro de mi corazón, como quieran, pero empieza a estar dentro. Eso me permite, nosotros decimos que el duelo se elabora cuando yo puedo acordarme sin que venga una emoción negativa. Acordarme y aparece capaz que una alegría o aparece algún tipo de nostalgia, pero sin esa tristeza, ¿no? Eso es recolocar emocionalmente a mi familiar. Vamos a hablar acá en las intervenciones, vamos a hablar de esto que decíamos recién. En general nosotros decimos depresión, el nombre técnico es trastorno depresivo mayor. Nosotros decimos ansiedad, el nombre técnico es trastorno de ansiedad generalizada. Son los nombres, digamos, técnicos que se ponen a nivel del diagnóstico, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Tiene esas características que hablábamos hace un ratito. Es importante hablar de qué cosas yo puedo hacer. Miren, el 80% de las personas que sufrieron una pérdida, un duelo, no va a necesitar asistencia. Es decir, el 80%. El 20% restante sí va a necesitar una consulta, un acompañamiento terapéutico o incluso usar algún tipo de medicación. 20% no parece mucho, pero el 100% de las personas vamos a sufrir duelos y muchas veces vamos a sufrir varios duelos a lo largo de la vida. Entonces el número realmente es altísimo en realidad de las personas que van a requerir algún tipo de apoyo. Entonces voy a nombrar qué tipo de apoyo pueden buscar, que recién le decía a Nélida, por ejemplo, o Eugenia. Primero, el apoyo psicoterapéutico. Acá entra en juego el psicólogo, ¿sí? Y ahí tiene que ser un psicólogo que sepa de duelo, que haga una terapia del duelo, que haga algún estilo de psicoterapia más destinada a resolver el problema. En Argentina abunda un estilo de psicoterapia muy bueno que se llama psicoanálisis y no es el recomendado para el duelo. Entonces cuando muchas veces uno busca a un psicólogo, lo que más encuentra es un psicólogo psicoanalista, pero no nos sirve el psicólogo psicoanalista para este tipo particular de problema, porque ese tipo de psicólogos va siempre hacia el pasado, hacia atrás, hacia la historia, hacia el porqué, y ese tipo de psicólogo no nos sirve. Entonces tiene que ser otra corriente psicológica de alguien que haga duelo.
Y ahí hay otros nombres que por ahí no los escucharon antes, como por ejemplo psicoterapia cognitiva conductual, o por ejemplo psicoterapia de activación y de aceptación y compromiso, psicoterapia de activación conductual, es decir, otros modelos terapéuticos son más accesibles y nos sirven más que el psicoanálisis. Por eso muchas veces a mí me toca ver al paciente que dice, me fui al psicólogo y no me sirvió, porque no era el tipo de psicoterapia, el tipo de estrategia específica, ¿sí? Entonces, punto número 1, si consulto a un psicólogo, tiene que ser alguien que haga, lo que más hay es cognitivo-conductual, ¿sí? No psicoanálisis. En este caso, hay un montón de otros casos en los que yo recomiendo el psicoanálisis, pero en este caso no lo recomiendo. Si necesito ya medicación, el psiquiatra va a usar en general 2 tipos de medicamentos. Esto ya hablando de medicación. Ahí ustedes ven escritos IRS, que son los famosos antidepresivos. En general, estos son neuromoduladores. Sirven para la ansiedad, sirven para el sueño, sirven para la ideación obsesiva. No es que se los da solamente en casos de depresión. Son medicamentos muy nobles que, al contrario de lo que piensa la gente, no genera acostumbramiento, ni adicción, ni abstinencia, ni nada por el estilo. No son medicamentos que generen eso, ni que te dopen, digamos. O si no, estabilizadores del ánimo, que permiten que tu ánimo no esté fluctuante durante la noche, durante el día. Todos estos tratamientos, quiero decirles, son temporales. Uno piensa que va a empezar y va a seguir toda la vida. No, duran 3 meses, 4 meses. Si un tratamiento con medicación es un tratamiento temporal, son muy buenos y te permiten funcionar. Porque de pronto el duelo puede ser tan fuerte que no puedo funcionar, no puedo ir a trabajar, no puedo estar con mis hijos, no puedo hacer cosas. Y si yo no pongo un medicamento, y puede ser que pierda el trabajo. O si soy un monotributista que no genere dinero. Entonces son medicamentos buenos, nobles y que ayudan un montón. Por eso hay que sacarse un poco el prejuicio con los medicamentos que se usan en psiquiatría, ¿sí? Los otros son, ahí la sigla es inhibidores de recaptación de serotonina, pero poner simplemente antidepresivos. Es decir, antidepresivos y estabilizadores. Se usan ese tipo de medicamentos, ¿sí? Son medicamentos... Miren, les cuento algo más sobre estos medicamentos. Son medicamentos que si te dan, tardan en hacer efecto. 7 días, 10 días. Entonces, no son medicamentos mágicos que actúen inmediatamente. Y como tardan en hacer efecto, no te pueden generar acostumbramiento ni adicción. Es decir, todo lo que vos tomás y actúa inmediatamente a los 20 minutos, sí te puede generar acostumbramiento. Ahí hablamos, por ejemplo, de los ansiolíticos, ¿no? Los ansiolíticos que mucha gente los usa para dormir, si los usas de forma crónica te pueden generar acostumbramiento. El Alplax, el Ribotril, el Clonazepam, esos son ansiolíticos, ¿sí? Se los puede usar, no hay problema, pero no por demasiado tiempo, no más de 6 meses. Ahora nosotros, para el caso del duelo, no usamos ese tipo de medicamentos, sino usamos este otro tipo de medicamentos, que tardan más en hacer efecto, pero una vez que hacen efecto, te cubren las 24 horas, ¿sí? Bueno, y finalmente, hábitos. Esta es la última diapositiva, después nos quedamos charlando. Hábitos neurobiológicos, como por ejemplo controlar el sueño, que es importante, poder exponerse a la luz solar, hacer actividad física, controlar un buen plan nutricional. Acuérdense que el cuerpo está sometido a un estrés muy fuerte durante este tiempo y lo tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces es importante poder hacer este tipo de hábitos higiénico-dietéticos, se llama. Quedó prendido, parece un micrófono por ahí, Adri. No sé si... se me escucha bien, ¿no es cierto? ¿Me escuchan? Ahí está. Ahí se apagó. Entonces, hábitos higiénico-dietéticos, sueño, luz solar, ejercicio, para poder enfrentar esta situación de estrés. Bueno, esta es la bibliografía nada más. Me falta la... Ahí está. Bueno, voy a dejar de compartir la presentación y tenemos unos minutitos por si alguien
tiene alguna pregunta para hacer o algún comentario o hay algo que quiera aclarar de esto que estuvimos hablando, nos quedan unos minutos. Soy todo oídos. Gracias, Sofía, por comentar esto y por la valentía, ¿no?, de contarlo acá. Sin lugar a dudas, tu papá tenía daño cerebral en la región prefrontal, un poco lo que hablábamos hoy, y eso cambia la personalidad. Hacia el final tenía esta lesión y eso era culpa de la enfermedad, ¿no? Obviamente ya no era él, pero tenía lesionado la región prefrontal, entonces lo cambiaba por completo. Entonces vamos a atribuirle ese comportamiento a la enfermedad. Es diferente cuando yo digo era la enfermedad que pensar mi papá que era otra cosa. Entonces, primer punto ese. Después, siempre en todo duelo aparecen todas las preguntas del mundo. Aparece la culpa, si yo hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, si hubiera ido con tal otro doctor. Aparece toda esa mezcla de emociones tan frecuentes y te quedas anclado en ese último tiempo, ¿viste? Que tu cabeza está pensando en esto de hablar de como que fue una muerte no digna y porque te quedaste anclada en esta última temporada nada más. El duelo se va a tratar de recuperar todas las memorias de tu papá, que tenés millones y toda la historia, y que no te centres solamente en sus últimos días, ¿no?, en los últimos par de semanas. Pero bueno, es un desafío grande que tenés por delante. Pero sí te digo que este tipo de pensamientos está bueno pensarlo de esa manera, ¿no? El daño cerebral lo convirtió en otra persona, ya no era mi papá, ya era la enfermedad. Y eso impidió que te pudieras despedir de la manera correcta. ¿Sí? Por eso... sí, coincido. Ya te digo, la misma enfermedad fue la que provocó este cambio de personalidad que está recontra descrito en toda la literatura, que se vuelven agresivos, irritables, te desconocen. Es digamos, una respuesta bastante frecuente y al familiar le duele mucho, ¿viste? Pero ya no era tu papá, era la enfermedad que estaba ahí rechazándolos. Así que interpretarlo de esa manera, ¿sí? Era la enfermedad. Bueno, sin más, siendo las 9:30, les agradezco a toda la atención, gracias porque seguro que alguien quedó ahí por ahí con alguna cosa por decir, pero gracias por prestar atención. Nosotros una vez al mes damos estas charlas psicoeducativas, así que nos vamos a ver si se contactan con Renasi dentro de un mes y seguiremos hablando de algo relacionado con el duelo y también este espacio para poder conversar y hacer preguntas. Y todas las semanas tenemos los jueves también a las 20:30 un streaming en vivo con Luciana, que es una de las psicólogas del grupo. Somos un equipo de psicólogos, yo soy psiquiatra especializados en duelo. Así que búsquennos por las redes, contáctennos y ya saben, todo es gratuito, nunca se les va a cobrar nada, es un servicio a la comunidad de Previsora del Paraná. Así que buenas noches para todos, les mando un abrazo fuerte y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Nelia. Gracias, muchas gracias. Gracias. Chao, Estela.